Bueno, hermanos, hoy tenemos la pregunta número 52, la pregunta 52, ¿qué crees sobre el Espíritu Santo? Y en esta oportunidad vamos con la parte 2, es la segunda parte de 2, la primera la tuvimos hace una semana y nunca sobra volver a leer esta hermosa respuesta. ¿Qué creemos del Espíritu Santo? Bueno, podemos decir generalmente hablando que la ortodoxia cristiana cree que el Espíritu Santo es verdadero y coeterno Dios con el Padre y el Hijo eternos. Luego nos enfocamos, recuerden que dijimos, hacia el ministerio del Espíritu Santo y por eso el Catecismo dice, creemos también que Él me ha sido dado para hacerme partícipe de Cristo, y eso lo explicamos para unirme a Cristo, y lo que sigue es o son los beneficios de esa unión a Cristo. Por eso el Catecismo dice, y para hacerme partícipe de Cristo y de todos sus beneficios, claro, por medio de la fe verdadera. Entonces, hermanos, a manera de recordatorio, creemos que el Espíritu Santo es Dios perfecto, es Dios, si usted lo quiere ver de esa manera, es Dios tanto como lo es el Padre y como lo es el Hijo. No es un grado inferior a Dios, no es menor a Dios, no tiene menor dignidad que Dios el Padre o que Dios el Hijo. Es Dios en la plenitud de la palabra, tanto como hablamos de Dios el Padre y Dios el Hijo. Recordemos, hablábamos de que el Espíritu Santo nos es dado a nosotros por gracia, no por obras, no por nada de lo que hacemos. El Espíritu Santo nos es dado por gracia. También dijimos la procedencia, o hablamos de la procedencia. Afirmamos, confesamos que el Padre no es engendrado de nadie, no procede de nadie. Hablamos que el Hijo es engendrado eternamente del Padre y hablamos de que el Espíritu Santo procede eternamente tanto del Padre como del Hijo. También hablamos de que el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos fue dado para darnos una nueva vida en Cristo. Sin el Espíritu Santo no podemos hablar de regeneración y sin regeneración no podemos hablar de una nueva vida en Cristo. Pero entonces, si el Espíritu Santo nos fue dado para darnos nueva vida, ahorita mencionamos una palabra de 2 letras esencial, fe. Fe es el medio, si se quiere, es una gracia divina, por supuesto, pero fe es el medio por el cual recibimos toda la bendición de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Así que, ¿de dónde sacamos nosotros la fe? Bueno, esa fe nosotros no la producimos, esa fe nosotros no la podemos adquirir, esa fe la recibimos. ¿Y cómo y por quién? Por medio del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos regenera, también nos concede los dones o las gracias salvíficas de la verdadera fe y el verdadero arrepentimiento. Y luego, hermanos, ¿qué hacemos nosotros con esa fe? Bueno, movidos por esa gracia irresistible y receptores de esa fe salvadora, ¿nosotros qué hacemos? Lo que naturalmente un regenerado hace con la fe, y es poner su plena confianza en Cristo. Nótese entonces que sin la obra del Espíritu Santo, ninguna de estas cosas puede ser explicada bíblicamente. Y hermanos, no vamos a tomar más tiempo, este es un recorderis bastante largo, lo siento. Una vez, hermanos, somos unidos a Cristo, somos hechos partícipes de Cristo, entonces, ¿qué recibimos? Pues recibimos todas las bendiciones, todas las dichas, todas las promesas que nosotros tenemos partiendo de esa unión. ¿Qué vamos a considerar hoy, hermanos? Vamos a adentrarnos un poquito en esto que ya hemos hablado. De repente hoy no vamos a hablar nada nuevo, sino vamos a adentrarnos un poco en lo que ya tenemos claro. ¿Quién y qué es el Espíritu Santo? Ya lo deberíamos definir, al menos en su esencia más básica, ¿cierto? Lo primero que decimos cuando pensamos en el Espíritu Santo es que es la tercera persona divina de la Trinidad, ¿cierto?
no tercero en honor, no tercero en pureza, en eternidad, no, es tercero solamente en orden, pero es coigual y es coeterno y tiene todos los atributos que tiene tanto el Padre como el Hijo. Así que es la tercera persona de la Trinidad. Pero, y nótese esto, tercera persona divina de la Trinidad. Cuando usted piense en persona y esté pensando en las confesiones o cómo nosotros hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, evidentemente, hermanos, sobra decir que no es una persona en el mismo sentido de la palabra como usted y yo la concebimos. Cuando hablamos de persona divina, en este caso del Espíritu Santo, estamos haciendo referencia a que el Espíritu Santo existe en sí mismo. ¿Okay? El Espíritu Santo existe en sí mismo, no recibe vida de nadie, y esto apenas es natural, ¿cierto? El Espíritu Santo existe en sí mismo, en esa única esencia divina que es Dios. ¿Vamos bien hasta ahí, hermano? Son cositas sencillas, hermanos. Son cositas sencillas y las ponemos de manera sencilla para que entonces comprendamos la robustez y el peso de la doctrina. Si estas cosas puestas de manera tan sencilla, de repente quedamos con algún bache, no vamos a entender el peso de la doctrina al final. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo existe en sí mismo, en esa única esencia divina que es Dios. Ahora bien, además de decir que el Espíritu Santo es una persona o una subsistencia, ¿qué es una subsistencia? Ustedes los van a encontrar en los libros de teologías. ¿Qué es una subsistencia? Es la manera en la que algo existe, en la que esta persona existe de manera particular. Entonces, hablar de subsistencia es hablar de una existencia, literal en términos nuestros, en términos coloquiales. Así que no nos dejemos sobrecoger por el término, solamente se los quiero explicar, es la manera en la que esa persona existe en esa deidad. Pero además de decir que Él es una persona, decimos que el Espíritu Santo es una persona divina. Esto es lo que acabamos de afirmar, el Espíritu Santo es plena, total, absoluta e inequívocamente Dios, o como lo plantea nuestra confesión, el Espíritu Santo tiene toda la esencia divina sin división alguna. Es decir, el Espíritu Santo es plenamente Dios. Hay personas que piensan que el Espíritu Santo tiene una parte de la esencia divina, que el Hijo tiene otra y que el Padre tiene otra. Cuando una persona piensa de esa manera, está pensando en términos de que el Padre es un tercio de lo que Dios es, de que el Espíritu es el segundo tercio y que el Espíritu Santo es el tercer tercio, de tal manera que cuando usted une esos 3 tercios tiene una unidad completa, y eso no es así. El que piensa de esta manera cae en el error del triteísmo. Es la falsa convicción, es la herejía de hecho, que cree que en la única esencia divina hay 3 dioses, lo cual es una contradicción, porque la persona que piensa de esa manera está hablando de Dios es solamente hay un Dios, pero también Dios, ¿cierto? De alguna manera hay 3 dioses. No, tenemos que tener cuidado. Nosotros decimos, o la ortodoxia cristiana dice, Dios es uno en esencia y 3 en personas. Ahí no hay contradicción. Dios es uno en esencia, solamente hay una esencia divina, eterna, y 3 personas que subsisten en esa esencia. Así que no hablamos de 3 dioses, sino de 3 personas divinas que subsisten en esa única esencia a la que nosotros llamamos Dios. El Espíritu Santo es, por tanto, Dios en todo su esplendor. Ya eso es evidente, lo hemos dicho varias veces. Y otra cosa importante es que nos podemos relacionar con Él. Nosotros nos podemos relacionar con el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es su oficio, hermanos? Hay muchas cosas más por decir y me excusan si de repente hago algunos sacrificios, pero creo que hemos hablado del Espíritu Santo lo suficiente. Ahora movámonos un poquito a considerar
cuál es su oficio, o cuál es su labor, o cuál es el ministerio del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, una cosa sí es cierta, y es que no vamos a hacer justicia con lo que diremos a continuación, bajo ninguna circunstancia. Entonces, lo primero, cuando usted piensa en el Espíritu Santo, yo quiero que no tanto piense en términos cronológicos como si quiero que desarrolle su pensamiento lógico. Cuando usted piensa en el Espíritu Santo, ¿cuál es la labor que el Espíritu Santo ha hecho en usted? Bueno, piense primero, o en primer lugar, que usted no estuviera sentado en este momento preparándose para adorar a Dios si el Espíritu Santo no lo hubiera regenerado. Así que lo primero que tenemos es la regeneración. El Espíritu Santo nos regenera. Y llamamos regeneración, mis amados, al acto soberano de Dios, mediante el cual el Espíritu Santo crea en nosotros o en la persona un nuevo corazón y le concede un nuevo entendimiento y le concede un nuevo deseo o le concede nuevas inclinaciones y también las gracias salvíficas de la fe y el arrepentimiento. Entonces lo primero que decimos es el ministerio del Espíritu Santo es el ministerio regenerador por excelencia, pero también acabamos de afirmar, y este es el segundo punto, una de las labores fundamentales del Espíritu Santo es unirnos a Cristo. Esto es muy importante, hermanos. Nosotros somos pecadores redimidos por Cristo, que estamos en Cristo, y en Cristo es en quien Dios nos ve de una manera acepta. Por eso la palabra dice, somos aceptos en el amado. Fuera de Cristo, aparte de Cristo, solamente estamos a la deriva, y por eso la palabra dice, nadie puede llamar a Jesús el Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, la convicción que nosotros tenemos de llamar al Señor Jesucristo Señor de manera verdadera la tenemos es por la obra, la convicción que nos da el Espíritu Santo de esa verdad. Ahora voy a mencionar dos partes del ministerio que están muy relacionadas, pero que las quise colocar de manera separada. Hablamos de la iluminación del Espíritu Santo y generalmente hablando nosotros entendemos el asunto de la iluminación del Espíritu Santo como esa apertura de ese entendimiento que antes estaba entenebrecido. Nosotros tomábamos una Biblia y nos imaginábamos cosas. Nosotros tomábamos una Biblia y no podíamos entender el mensaje del Señor. Es cierto que hoy, después de muchos años de tomar la Biblia, hay unos pasajes que no entendemos, hay unos pasajes de difícil comprensión y eso está bien. Pero esto hace más que todo referencia hacia la parte de poder entender el Evangelio de Cristo. No exclusivamente, pero principalmente la labor del Espíritu Santo es abrirnos los ojos, que podamos entender el Evangelio y que podamos entender esas verdades de cómo debemos andar para la gloria de Dios. Escuche esto. Puede que abramos un pasaje, dígalo usted, del libro de Ezequiel o del libro de Daniel y nosotros no podamos comprender ese lenguaje figurado, elevado. Puede que eso sea verdad, es cierto, hermanos. Pero no va a suceder que nosotros abramos la Biblia y nos encontremos un pasaje en el que el Señor quiera o quiso revelar la manera cómo debíamos andar para su gloria y nosotros digamos, no lo entendemos. Y a eso yo hago referencia. Entonces, puede que algunos pasajes sean de difícil comprensión, pero no va a haber ningún pasaje en el que, me excusan, Dios quiere que nosotros leamos y comprendamos para que vivamos de una manera consecuente y digamos, no entiendo este pasaje. Entonces a eso hace referencia. El Espíritu Santo nos ilumina. Palabras de Cristo, Él os enseñará todas las cosas, Él os guiará a toda verdad. Es cierto, estas palabras fueron dichas ¿a quiénes? A los discípulos de Cristo, ¿cierto? Pero también nosotros por extensión. Ahora bien, otro ministerio, hermanos, en cierta manera nosotros podemos decir que el Espíritu Santo nos guía y nos dirige.
Y muchos en la antigüedad hablaron del gobierno del Espíritu Santo sobre nuestros corazones. Usualmente decimos, ¿cierto?, somos gobernados por la persona de Cristo. Hablamos del señorío de Cristo, delante del cual nosotros debemos inclinarnos y obedecer de una manera gozosa. Pero también el Espíritu Santo, hermanos, nos guía y nos dirige. Y una de las maneras en las que una persona puede discernir si verdaderamente es hijo de Dios es sencilla. Es haciéndose la pregunta: ¿soy yo realmente guiado por el Espíritu Santo? ¿O todas mis decisiones son erráticas, son productos de impulsos, son productos de mi estado de ánimo? ¿Cómo realmente nosotros vivimos el día a día? Bueno, mis amados hermanos, la palabra es clara al respecto de este asunto de la gobernanza o la guianza del Espíritu Santo. La palabra nos dice de que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Ahí usted puede ver de manera clara cómo nosotros podemos decir si somos hijos o no somos hijos de Dios, tanto como el Espíritu del Señor nos esté guiando, nos esté dirigiendo. Hermanos, tenemos en cuenta al Espíritu del Señor. Decimos en nuestras oraciones: oh bendito Espíritu, ilumíname para esta decisión, guíame en este asunto. O todo lo que hacemos es tomar decisiones a la topa tolondra. Tengamos en cuenta, hermanos, porque nosotros dependemos de la guía del Señor. Cada paso que nosotros damos en nuestras vidas o nos acercan a Dios o nos distancian de Dios. Eso es una realidad. Nosotros todos los días estamos avanzando, estamos caminando, nosotros lo sabemos, hacia la presencia misma de Cristo, hacia el disfrute de la herencia celestial. Pero hermanos, eso solamente lo hacemos porque el Espíritu Santo nos está mostrando el camino, porque el Espíritu Santo está inclinando nuestros corazones a los principios, estatutos y normas de la palabra del Señor. Entonces preguntémonos, hermanos, ¿cuánto de todo lo que decimos, de todo lo que hacemos, de todas las decisiones que tomamos son producto de la guía del Espíritu Santo? Seamos honestos. En ocasiones las cosas nos salen bien sin haber pedido la guía del Espíritu Santo y de manera casi que semiautomática decimos: es que Dios está conmigo. No lo mire de esa manera. Cuando sin contar con la guía del Señor algo nos sale bien o no nos sale tan mal, tenemos que ser sabios, hermanos, y concluir que simplemente es producto de la gracia común. Usted no va a tener una buena conciencia de que oró al Espíritu Santo. Entonces, lo mejor es, hermanos, también tener una dependencia del Señor, particularmente de la tercera persona de la Trinidad en estos asuntos. Ya lo dijimos de nuevo la otra semana, gran parte del ministerio del Espíritu Santo es el consuelo en nuestras aflicciones. Hermanos, recordemos, al principio los apóstoles huyeron y se ocultaron por temor a los judíos, pero cuando recibieron el Espíritu Santo salieron públicamente y se regocijaron. ¿Quién puede olvidarse de lo que pasó con estos discípulos en el camino de Emaús? ¿No es así? Estaban tristes, acongojados. ¿Acaso tú eres el único foráneo en Jerusalén que no sabe lo que ha acontecido? Y nos dijo que iba a resucitar y no lo ha hecho. Iban tristes, hermanos. ¿Y quién no se acuerda del poderoso sermón de Pedro justo después de Pentecostés? Entonces, nosotros decimos, hermanos, que la dación del Espíritu Santo en Pentecostés es el inicio de la iglesia neotestamentaria o del nuevo pacto. La iglesia del nuevo pacto, estrictamente hablando, no comienza con el ministerio de Jesús, comienza en Pentecostés con la dación del Espíritu. Y eso nos debe llevar a meditar en la importancia que tiene el Espíritu Santo en la iglesia. Claro, hermanos, nosotros hablamos de Cristo como la piedra angular. Sin Cristo no hay iglesia. Es como
quite los cimientos de un edificio y espere que se mantenga de pie. No va a estar de pie. Bueno, hermanos, pero que tanto pensamos en la importancia del Espíritu Santo en la iglesia. Es esencial, hermanos, cada una de las tres personas de la Trinidad. El Espíritu Santo nos fortalece y nos afirma. Cuando nuestra fe es débil y vacilante, el Espíritu Santo nos trae a la mente la obra de Cristo. Por eso, la persona que pasa por desánimo espiritual, siempre la dosis del medicamento es el mismo. Mire a Cristo. Vuelva a recordar lo que Cristo hizo por usted en la cruz. No ocupe su mente en técnicas aquí o allá para que lo levanten. No, vuelva a mirar a Cristo. Cuando usted mira a Cristo, mira el hueco de donde Él lo sacó. Mira el amor de Dios y una cantidad de cosas que vuelven a consolar el corazón. Así que, hermanos, es en los momentos más duros, más oscuros, más difíciles de nuestras vidas donde nosotros debemos mirar a Cristo. Y es el Espíritu Santo, mediante ese ejercicio, el que nos trae de regreso consuelo, el que afirma la fe, el que afirma el corazón, el que nos vuelve a recordar, hermanos, quién nos liberó. Cuando usted no mira a Cristo, nosotros perdemos, en cierta manera, perdemos de vista el sacrificio tan grande por el que fuimos perdonados. Bueno, otro asunto, hermanos, estoy como corriendo, se me nota, pero otro asunto. Los títulos del Espíritu Santo, hermanos, esto también es un... ¿Cómo la Escritura hace referencia al Espíritu Santo? Bueno, en unas partes lo llama el Espíritu de adopción. El Espíritu de adopción, ¿cierto? Porque es el Espíritu Santo quien, uniéndonos a Cristo, a la postre nos hace o nos une a la familia de Dios. Nosotros, hay veces, debido a nuestra manera de pensar, nuestro raciocinio es por escala. Es esto precede a esto y esto a esto, y es absolutamente normal. Pero cuando venimos a contemplar estos asuntos sagrados, nosotros solamente podemos llegar a la conclusión de que cuando nosotros ejercemos la fe que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu, miren las tres personas de la Trinidad, para que abracemos a Cristo, en ese momento que somos justificados por medio de la fe. Pero entonces, ¿cuándo somos adoptados? ¿Será que en un momento? No, en ese mismo momento, mis amados hermanos. Recordemos que estas son acciones o son bendiciones monérgicas, relacionadas con el monergismo, donde es Dios el que obra, y cuando Dios obra, Dios lo hace de manera instantánea. Nosotros somos los que, y esta no es una clase de soteriología, somos los que en ocasiones con esa fe estamos en cierta manera vacilando, y por eso nosotros decimos que si bien la regeneración por parte del Espíritu Santo es un acto monérgico, el ejercicio de la fe ya depende de nosotros. Note bien esto. Si bien la regeneración es un acto monérgico, soberano de Dios, y la justificación también, el ejercicio de la fe hay veces es producido de manera inmediata, otras veces es elongado, es decir, otras veces la fe no es ejercida en ese mismo instante. Esta es la teología puritana, hermanos. Solamente en tiempos modernos y recientes se ha llegado a la errónea conclusión de que cuando el Espíritu Santo regenera, infunde la fe, ahí hay una conversión y justificación. Pero entonces, ¿cuándo viene la conciencia, hermanos? Nosotros no podemos quitar la conciencia a ese proceso de conversión. Espero que usted me entienda, porque esto es importante. Pero bueno, cerremos ese paréntesis soteriológico. Así que el Espíritu Santo es llamado Espíritu de adopción. Claro, nos asegura el afecto paternal. Y por eso nosotros podemos decir, Abba, Padre. Es por ese espíritu de adopción. Fuera de la familia de Dios,
¿Qué padre tenemos? Dentro de la familia de Dios, ahora sí nosotros podemos decir, Abba Padre, con toda confianza, hermanos queridos. Hablamos del Espíritu Santo de que, o en términos de ser el sello y las arras. ¿Sabe qué son las arras? La garantía, la promesa ¿de qué? De que el Señor continuará su buena obra. ¿El sello de qué? De que somos propiedad del Altísimo, de que el propósito que Dios tiene con nosotros de salvarnos se va a cumplir. Bueno, voy a saltar otras partes. También le llama el espíritu de vida, mis amados hermanos. Incluso se le llama, el Antiguo Testamento lo llama agua. ¿Qué cosa más extraña? Sí, hermanos, Isaías 44:3, señalé este versículo para que usted lo medite, dice, porque yo derramaré, y aquí usted puede ver también el ministerio del Espíritu Santo, dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, nosotros, y ríos, antes de conocer al Señor, y ríos sobre la tierra árida, porque yo derramaré aguas. Y luego dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces aquí está haciendo una clara correlación entre esa palabra aguas y el Espíritu Santo de Dios. Se le llama agua porque nos refresca, porque cuando casi estamos vencidos por las situaciones que nos rodean, hermanos, Él nos hace perseverar y ser fructíferos en buenas obras. Se le llama el espíritu de oración. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de el espíritu de gracia y de súplica. Así que, hermanos, nosotros, quienes afirmamos haber sido regenerados, quienes por la gracia del Señor podemos ver frutos dignos de arrepentimiento, quienes, hermanos, estamos perseverando por esa misma gracia, hay algo que nosotros debemos tener en claro. Y es que nosotros tenemos el espíritu de oración. ¿Cómo podemos justificar ser de Dios si no tenemos ese espíritu que nos lleva, que nos compele a buscarlo en oración? Nosotros debemos desafiarnos con la misma palabra. Consolador, ustedes lo conocen. Intercesor. Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, es una tremenda ayuda el Espíritu Santo, y también se le llama el Espíritu de verdad entre muchos otros títulos. Dice Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Así que, mis amados hermanos, advertí desde el comienzo, no hemos hecho justicia en el más mínimo grado con la dignidad, con la hermosura de la persona del Espíritu Santo, con la utilidad que derivamos de su ministerio. Un ministerio que, como lo advertimos también hace un par de semanas, no es un ministerio que busca la prominencia, no es un ministerio que busca la notoriedad. Noten qué contrastes más interesantes, porque venimos de repente de unos contextos donde todo el desorden, el emocionalismo, el caos, las cuestiones que se vivían en el seno de una congregación eran, como lo dice un hereje, en honor al Espíritu Santo, la muestra viva de la presencia del Espíritu Santo. Eso es mentira del diablo. Primero, porque ese no es el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo es obrar en nosotros de tal manera que nosotros comprendamos la verdad revelada por el Señor y vivamos para la gloria del Señor en obediencia a Cristo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo no es hablar, ni decir, ni revolcarnos, ni saltar, ni reírnos, ni nada de eso. En fin, vamos a concluir, hermanos, esta sencilla meditación hablando de la hermosura del Espíritu Santo. Damos gracias a Dios
por su obra en nosotros. Siempre hablamos de vivir bajo el señorío de Cristo. Procuremos, hermanos, pedir del Señor una guía del Espíritu Santo en todas esas decisiones que nosotros debemos tomar. Demos gracias al Señor por las inclinaciones. Cada vez que usted se vea inclinado a orar más, a leer más la palabra, a apartarse más del mal, dé gloria al Señor por eso, pero piense y agradezca a la tercera persona de la Trinidad, porque es obra suya. Así que, hermanos, damos gracias al Señor por tantas bendiciones. Ni siquiera hablamos de otras cuestiones. ¿Cómo podemos estar siendo llenos del Espíritu Santo? Bueno, ahí tiene los medios de gracia, en alguna oportunidad lo dijimos. Pero el Espíritu Santo, ¿recuerdan que ahora dijimos que el Espíritu Santo era una persona divina, la tercera persona divina de la Trinidad? Bueno, no solamente nos podemos relacionar con ella, también lo podemos contristar. También le podemos mentir, o al menos intentar mentirle. Y esas cosas, hermanos, contristan, opacan la gloria del Espíritu Santo en nosotros. Y créanme, hermanos, Él no es el perjudicado, lo somos nosotros. Quiera el Señor, hermanos, que con estas breves y sencillas reflexiones nuestro aprecio, nuestro amor, nuestra gratitud por la tercera persona de la Trinidad aumente para la gloria de Dios.